aprobó, pues, fast track entre diputados priistas, diputados panistas y diputados del Partido Verde Ecologista de México, y fue trending topic porque hubo pleitos, así como se escucha, intercambio de golpes entre mujeres diputadas, hubo también hasta un diputado que se encueró allá en la tribuna, allí en el legislativo, en fin, varias situaciones se dieron ayer en esta aprobación de la reforma energética, y para ello nos dimos a la tarea de buscar a el diputado federal del Partido Revolucionario Institucional, al coordinador de los diputados priistas, al diputado Pedro Domínguez, para que nos diga qué con esto de la reforma energética y obviamente pues los beneficios desde el punto de vista de los diputados priistas. Diputado, gracias por la llamada. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Pedro. Con el gusto de saludarte y saludar a todas las personas que en este momento están escuchando EXA y a la orden, tocayo. Diputado, pues una serie de eventos se pasaron ayer allá en México, particularmente en el Congreso de la Unión, en la Cámara Baja, pues hubo golpes, hubo dimes y diretes, los llamaron, por parte de la izquierda obviamente, llamó traidores a los priistas y a los panistas y a los del Verde Ecologista también, una serie pues de adjetivos, golpes. Bueno, la vía institucional, ahora sí que se fue el diablo, como dijo Andrés Manuel López Obrador. Mira, efectivamente, tocayo, fue una sesión ríspida que inició con el despojo, por llamarle en términos jurídicos, que realizó un grupo de diputados identificados con el Partido del Trabajo, como Movimiento Ciudadano, con algunos diputados del PRD, de nuestro recinto de sesiones de la sede del Poder Legislativo, y ante ello se habilitó de forma rápida e inmediata por parte de la mesa directiva otro auditorio que está dentro del mismo San Lázaro, y pudimos desahogar la sesión de forma rápida y eficiente. Comentas tú que hubo golpes, efectivamente, hubo insultos, desde luego que los hizo. Son circunstancias que en lo personal y a nombre de los diputados federales del PRI por Chihuahua, nosotros reprobamos, porque podemos no coincidir con un proyecto de nación, con una visión sobre una reforma tan importante como es la energética, pero ello no nos faculta para agredir ni física ni verbalmente a absolutamente nadie. Se vale disentir, se vale pensar diferente, pero siempre haciéndolo sobre la base del respeto, la tolerancia a las ideas ajenas. En algunos diputados de estos grupos de izquierda no se dio esta circunstancia, pero a pesar de ello se aprobó en una sesión maratónica que duró casi 24 horas la reforma energética sobre la minuta que nos envió el Senado de la República, y hoy mismo se turna a las legislaturas estatales para que estas sean aprobadas por la mayoría de las mismas y ya se convierta en una realidad la reforma a los artículos 25, 27 y 28 constitucional. Esto en cuanto, bueno, obviamente va a tardar porque siguen las leyes secundarias también, ¿no, diputado? Pero en términos generales, diputado, en la exposición de motivos de los diputados del PRI, del PAN, del Partido Verde Ecologista, ¿cuál fue? Obviamente para que nuestro público entienda por qué votaron a favor en lo general y en lo particular. Y de Nueva Alianza también, los diputados de Nueva Alianza, votaron a favor. Mira, creo que es una realidad que Pemex, a pesar de ser una empresa importante, grande, que genera una gran cantidad de barriles de petróleo, ha permanecido estancada, y no solo eso, sino que va en decremento su capacidad de producción. ¿Esto por qué sucede? Porque necesitan realizarse exploraciones en aguas profundas, se necesitan explotar nuevas fuentes de energía, como es el gas shell o gas lupitas, donde Chihuahua es potencialmente rico en esta fuente de energía, y no podemos realizarlo si no es mediante una inversión muy grande de recursos que no tiene el Estado mexicano.
Por eso se hace esta reforma constitucional sobre una base importantísima que parece ser que no la quieren escuchar algunos diputados, principalmente de grupos de izquierda, que de ninguna forma se compromete la soberanía, es decir, la propiedad por parte de la nación de estos recursos que se encuentran en el subsuelo, como es el petróleo, como es el gas. De ninguna forma. Lo que se hace es modernizar el sector energético, permitiendo la inversión privada en algunas áreas muy específicas, como puede ser la exploración en aguas profundas, que eso es carísimo y que implica un riesgo, porque no necesariamente cuando tú exploras aguas profundas para buscar petróleo, lo vas a encontrar. Es una inversión de gran riesgo que no tenemos la capacidad financiera para poder arriesgarnos. Por eso se crea la figura de contratos de prestación de servicios, donde se puede contratar a un particular y se le paga un dinero, contratos de producción compartida, es decir, supongamos el ejemplo que te pongo de un pozo de aguas profundas, donde se firme un convenio y donde se diga, si encuentras petróleo, yo Pemex o yo Estado mexicano me quedaré con el 80% y tú con el 20%, o bien contratos de utilidad compartida, donde las utilidades se repartan entre Pemex y los particulares que puedan participar. Esto no es algo que estemos inventando, es esto algo que se viene dando en países con gran capacidad petrolera, como es Brasil mismo. En el gobierno de un presidente socialista como Lula, impulsó la privatización, impulsó la inversión de particulares en la industria petrolera, en Petrobras. Se hizo en Colombia, en la propia Venezuela, Hugo Chávez dio este esquema, en Colombia, en Noruega. Entonces, nosotros estábamos amarrados a un dogma ¿En Cuba? del siglo pasado. ¿En Cuba también, no, diputado? ¿También? En Cuba también, efectivamente, tocayo. Te digo, estábamos agarrados de un dogma del siglo pasado, confundiendo el concepto de soberanía, pero finalmente yo digo, los 60 millones de pobres que hay en México no viven de la actual redacción del artículo 27 constitucional y no comen soberanía en los términos mal entendidos de estos grupos que descalifican la reforma. La reforma es para tener un sector energético de petróleo, de gas, de energía eléctrica competitivo, que lleguen inversiones, que haya una gran actividad económica, y al final de cuentas esto también se va a reflejar en los bolsillos de las familias, porque lo que sucede actualmente es que tenemos que importar la gasolina. A pesar de que somos un país productor de petróleo, no somos un país que refine el crudo y lo convierte en gasolina, y la tenemos que importar. Por eso es el gasolinazo de los 11 centavos, que lo redujimos a 6 centavos para el próximo año, y necesitamos construir por lo menos 6 u 8 refinerías en los siguientes años para poder satisfacer el mercado interno, Pedro. Tenemos que permitir que particulares intervengan en la generación de energía eléctrica con otras fuentes que sean más económicas. Actualmente la energía eléctrica se genera a través de los hidrocarburos. Es caro, porque es caro el petróleo, y es contaminante. Si nosotros exploramos formas nuevas de producción de energía eléctrica a través, por ejemplo, de gas, es mucho más económico y más ecológico, y esto va a hacer que se disminuya el precio de las tarifas de energía eléctrica. En términos generales, eso es por el cual nosotros votamos que sí a esta reforma. Lo hicimos convencidos, lo hacemos convencidos, y estamos seguros que esta reforma va a ser la piedra angular sobre la cual se va a transformar México, se va a mover México, y se va a sentir el beneficio económico en las familias, que al final de cuentas es lo que nos debe importar, Pedro. Las cifras macroeconómicas, ya estamos cansados de tener 2 décadas con buena macroeconomía. Necesitamos que el beneficio económico se sienta en las familias, y esta reforma, yo estoy seguro, a mediano o largo plazo va a generar este efecto positivo.
Por último, diputado, ¿qué sigue? Porque, bueno, hubo golpes, se encueraron ahí, literalmente, se encueró un diputado del PRD, sillas arriba de sillas, se pusieron candados. ¿Qué sigue? ¿Se va a liberar? Porque tengo entendido que la manifestación ahí está. ¿Qué es lo que sigue por parte de los diputados? Mira, por parte de nosotros ya clausuramos el periodo. Será cuestión de la mesa directiva de la Cámara de Diputados tomar las medidas necesarias para retomar, para poder liberar el salón de plenos de la Cámara de Diputados. Yo creo que no necesito decirle a las personas qué opinan de esas formas de hacer política, de golpear, de poner candados al salón de plenos, de desnudarse. Cada quien tome su opinión. Yo tengo la particular, pero no quiero contaminar la opinión de las personas, pero creo que la política no se desarrolla por esas vías. Creo que somos un país que ha consolidado su democracia electoral. Esto quiere decir que los votos valen, se cuentan y quien decide la mayoría gobierna, pero también hemos abierto formas nuevas con la reforma política de participación, como va a ser la consulta popular, que la aprobamos también esta semana, donde se va a someter a consideración de la ciudadanía, cumpliendo con ciertos requisitos, decisiones importantes que tomen tanto el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo, en las formas de referéndum o plebiscito. Entonces, estamos ampliando los canales de democracia, no solamente representativa, sino también directa a través de los ciudadanos, y yo digo que cada quien juzgue estas formas de hacer política que estamos comentando. Diputado, ¿quiere decir que con esto ya prácticamente se cierra, digamos, este periodo y ya regresan, no sé, en enero, en febrero, con el periodo ordinario normal, o cómo está? El 1 de febrero inicia el periodo ordinario, ahorita clausuramos a discutir las leyes. Este periodo ordinario, el último de este año. Okay. Se instala la comisión permanente el día de mañana, que continúa con los trabajos en una dinámica un poco más pausada, y el 1 de febrero se abre el periodo ordinario que concluye el 30 de abril. Pero creo que a manera de resumen, si me lo permites, Pedro, ¿sí, cómo no? Se han consolidado ya las grandes reformas sobre las cuales se va a sustentar el renacer de nuestro país, el crecimiento de nuestro país, como es la reforma laboral, la reforma educativa, la reforma en materia de transparencia, la reforma energética, la reforma hacendaria, que todas en conjunto se convierten, insisto, en estos instrumentos que le urgían a México tenerlos para poder avanzar. Yo siempre lo he dicho, el presidente Peña Nieto, los diputados del PRI, asumimos el reto de tener dos posibilidades: seguir haciendo las cosas como se venían haciendo, echándole todas las ganas del mundo sin arriesgarnos, o tomar el camino de las grandes decisiones que nos marcó el presidente Enrique Peña Nieto, que seguimos los diputados del PRI, y creo que no nos equivocamos y que en un futuro, insisto, a mediano y largo plazo, la historia va a dar cuenta de ello y vamos a tener un país donde nuestros hijos, donde nuestros nietos, donde nosotros mismos vivamos mejor. Y yo creo que ningún mexicano bien nacido puede apostarle al fracaso del gobierno del presidente Peña Nieto, al fracaso de estas reformas, porque ello sería apostarle al fracaso de nosotros mismos. Perfecto, pues yo agradezco muchísimo al diputado coordinador, además de los diputados priistas a nivel federal, el licenciado Pedro Domínguez, por haber aceptado la llamada y porque pues nos diera información en torno a esta aprobación de la reforma energética. Diputado, muchísimas gracias. ¿Algo más que desees agregar? Pues agradecerte mucho la oportunidad que siempre me das tú en lo particular, Círculo Rojo, EXA, de poder informar sobre estas cuestiones importantes. Decirte que vamos a seguir trabajando, voy a seguir trabajando en este esfuerzo continuo que tengo de estar presente en el distrito, no como figura decorativa, sino para servir, para tocar puertas, para platicar, para informar. Y este día de mañana estaré en la colonia 20 aniversario platicando y llevando ayuda y apoyo a los vecinos. Gracias, diputado. Buenas tardes a todos, un abrazo. Buenas tardes. Bueno, pues ahí está el diputado, ahí está el diputado Pedro Domínguez por esta situación
de la aprobación de la reforma energética